Real. Estar informado. La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues amigos, aquí estamos como cada martes en directo después de esa Semana Santa que afortunadamente ha tenido bajo el punto de vista económico pues una repercusión bastante positiva, no solamente en el turismo que nos ha visitado de fuera, sino en el turismo nacional fundamentalmente, que con la buena meteorología que hemos tenido, pues afortunadamente nuestras playas han sido un buen reclamo, y también el turismo interior, y eso también, que duda cabe, para muchas empresas, sobre todo la del sector de la hostelería, pues ha sido como que un aliciente para empezar mucho mejor la temporada. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, de la mano de Ficolsa para hablar del mundo de la empresa con Alberto López Pineño, economista y auditor, socio del despacho de Ficolsa. Muy buenos días. Buenos días, Socorro. Por cierto, que comento esto porque efectivamente la meteorología ha influido muy positivamente en la cuestión del turismo, ¿eh? Parece que sí. Las ocupaciones que han salido en los medios, sobre todo en zonas de costa y demás, han sido bastante altas. Y que sobre todo se hablaba de que se ha fomentado, de que el incremento importante ha estado en el turismo interior. El turismo interior, que además, lógicamente, mucho de ese turismo interior es de empresas familiares, de pequeñas empresas, que son muy, muy azotadas por la crisis. Los que han quedado, los que han sabido hacer sus números y han sido previsores y no se han comprometido en estos años anteriores a más de lo que podía, pues sí, pueden estar ahí todavía. Quizá no con grandes resultados, pero todavía sobreviviendo y pudiéndose ganar la vida. Afortunadamente parece, y esto siempre hay que ponerlo un poco entre comillas, porque como las cosas han estado y están tan mal, a muchos empresarios cuando se les habla de recuperación se preguntan, ¿pero la recuperación dónde? Porque yo en mi caja de cada día no la he notado, pero dicen que la riqueza de las familias sube un 25%, de hecho eso es lo que dicen que ha subido en el pasado año 2013, y que de esta manera se sitúa en niveles del 2007. Estos son grandes titulares que posiblemente para muchas pequeñas empresas no les dice nada, pero si se empieza a dar este tipo de noticias es porque la tendencia está cambiando. Está cambiando posiblemente porque se llegó a niveles mínimos y porque quizás la propia riqueza real del país ya tiene un mínimo, y sobrevivir o vivir normalmente, más bien tirando austeramente, ya tiene un volumen de generación de riqueza importante. Y ese país es un país grande, es un país importante. Y ese mínimo ya, pues creo que ya no es... No se podía caer más. No puede descender. Pero también hay una actitud distinta y la banca está empezando a dar dinero a las empresas. A los particulares todavía más despacio. Pero el particular, como tú bien dices, también es remiso ahora mismo a incurrir en nuevos préstamos y precisamente gasta menos, se endeuda menos, y sus rentas suelen estar más o menos estables, aunque algunas veces han disminuido. Claro, es lógico que se produzca más riqueza familiar. Estamos empezando ahora... Lo que se debe a nivel familiar puede ser ya algo mejor que antes, porque hay menos endeudamiento posiblemente. Alguien se preguntaba, bueno, ¿dónde está la crisis en España si las carreteras están llenas, si las playas están llenas, si tanta gente ha salido? En los que no están ahí, que puede ser otra mitad del país. Claro, efectivamente, porque esos no tienen por qué quedarse. Hay muchísimos, 5 millones de si desempleados. Si todos nos quedásemos en casa, 5 millones eso de sí que desempleados sería la ruina. Con un efecto multiplicador de 2-3 personas por cada desempleo. Cuidado, hay otra mitad del país que a lo mejor no está en ningún sitio, está intentando sobrevivir con apoyo de la pensión de los mayores, de los padres, con apoyo familiar y demás. Puede haber 2 países en ese sentido. Pero efectivamente, si esos que pueden o podemos no consumimos, no salimos, sería lo peor para el resto de las empresas que todavía pueden estar ahí. Efectivamente, yo no estoy en absoluto criticando a los que han sido, sino todo lo contrario, que no olvidemos que algunos no pueden, que una parte importante del país, una parte considerable del país todavía no lo puede hacer. Pero evidentemente el consumo anima la economía y ayuda incluso a que puedan tener empleo los que ahora mismo lo tienen. Sí, porque si algo se ha criticado durante este tiempo es que no solamente no consumían los que estaban parados y los que no podían, sino que tampoco consumían los que podían. Había miedo. El funcionario medio, el empleado de banca,
que tiene unas rentas más o menos estables y que no está muy influido. Bueno, en el banca también ha habido reajustes, pero había mucho miedo a consumir. Y de hecho, a consumir sobre todo, a vivir no, pero a consumir en sectores un poco más especiales, automoción, pequeñas inversiones en muebles. No lo prescindible. Había miedo. Y sin embargo, estos sectores, pues en cuanto se apoyan un poco con planes el plan de automoción, o se apoya, o el mueble, bueno, hay un poquito más de renta y demás, pues se animan pronto. Esta mañana tenía yo ocasión de hablar con un hostelero de la capital y estaba plenamente feliz y me decía, vaya Semana Santa buena. Y es que en este sentido me decía, quien juega la partida es la meteorología y el tiempo acompañado. Influye. Y hostelería es uno de los sectores que tiene una relativa recuperación. Efectivamente, así es. Bueno, estamos además ahora en un momento donde empiezan ya a hacerse las declaraciones de la renta. Eso también vosotros imagino que en vuestro despacho lo estáis notando, ¿no? Nosotros empezamos realmente el 1 de mayo con la campaña de la renta, porque ahora mismo lo que nos tiene ocupados hoy acabar de hacer declaraciones del trimestre o mensuales, y en este mes todavía estamos muy ocupados con la alegación de los libros de contabilidad, que es uno de lo que vamos a hablar y que vamos a tratar hoy. Los libros, el 30 de abril es una fecha tope para legalizar libros y para poner el lazo al producto, un producto importante, que es la contabilidad de la empresa, cuando tiene obligación de llevarse completamente. Bueno, hablamos hoy como tema de los libros de contabilidad y eso como que da un poquito de grima, pero es la clave para que las empresas funcionen adecuadamente, ¿no? Administrativamente hablando. Ha sido objeto de otros programas y otros comentarios, pero no nos cansamos nunca de insistir en que, aprovechando precisamente que llegamos a la fecha tope de legalizar libros, aunque también se puede legalizar después, pero el precepto legal dice que una vez cerrado el ejercicio, que suele ser del 1 de enero al 31 de diciembre, hay 3 meses para formular las cuentas, 31 de marzo, y 1 mes para legalizar los libros de las cuentas que se han formulado. En el que estamos. Y luego ya, pues en los 3 primeros meses se han de aprobar esas cuentas y luego en el mes siguiente se han de depositar en el registro mercantil. Pero estamos hablando todo esto de la contabilidad, del plan general contable, de la contabilidad mercantil, no la contabilidad fiscal. Pero bueno, aprovechando que estamos en estas fechas y que ahora precisamente se acaba el periodo para legalizar libros, queríamos recordar unas cuantas cosas. Pues vamos con ellas, porque yo creo que este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy presentes para que luego no nos duele la cabeza, ¿no? Sí. El artículo 25 del Código de Comercio dice que todo empresario debe llevar de una forma ordenada y de una forma también que permita un seguimiento cronológico y que permita elaborar periódicamente balances e inventarios los hechos económicos de la empresa. Y además dice que independientemente de las disposiciones legales, pues que todo empresario, habla todo empresario, tiene que estar en condiciones de elaborar un libro inventario de cuentas anuales y también de llevar un libro diario. Claro, lo que pasa es que luego aquí, ¿qué es empresario? Empresario en principio es cualquier persona que ordena medios para obtener un producto o un servicio. El empresario puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Ahora hay una figura un tanto extraña, que es el emprendedor de responsabilidad limitada, que también es un empresario, y que es una figura mezcla y demás. Pero hablando ya genéricamente, el Código de Comercio habla de que existe una obligación de llevar contabilidad por cualquier empresario. ¿Qué ha ocurrido? Que la normativa fiscal ha dado un escape a las empresas que no son personas físicas, y ha permitido que otros registros más simples, que no son contabilidad, permitan cumplir con la fiscalidad vigente. O sea, un empresario, cuando no llega a un empresario persona física, cuando llega a un volumen de operaciones de 600.000 euros, IVA aparte, o impuestos de la facturación aparte, menos bonificaciones, no tiene por qué, en principio, fiscalmente llevar contabilidad, según el Plan General de Contabilidad. Eso no significa que no la pueda llevar. Claro, fiscalmente, si fiscalmente tiene una cifra inferior, no tiene por qué llevar la contabilidad completa, fiscalmente. Pero el precepto del Código de Comercio es claro, todo empresario debe llevarla. Hacienda realmente, con los empresarios personas físicas que no superan esa cantidad, no le va a sancionar por no llevar contabilidad completa. Eso sí, si supera la cifra de 600.000 euros y es persona física, puede haber sanciones. Y si es sociedad, por supuesto, siempre tendrá que llevar contabilidad. Por tanto, partamos de la primera idea.
la obligación genérica de llevar contabilidad, el Código de Comercio la establece en su artículo 25 para todo el mundo. Lo que pasa es que la normativa fiscal ha permitido que en supuestos de empresarios, personas físicas que facturen menos de 600.000 euros, pues esa obligación de llevar la contabilidad no sea tan importante y se solucione el tema fiscal con otros registros que permiten cumplimentar las declaraciones, pero que no son llevar la contabilidad. Aquí, de alguna forma, lo que nos importa a nosotros hoy destacar es que la contabilidad completa, con los últimos procedimientos que hay de informática y de ofimática y de comunicación, de documentación vía internet, la contabilidad no es ya tan complicada de llevar como antes. ¿Y eso por qué? Pues porque en principio antes era todo procesar, y ahora mismo muchos de los documentos que genera la contabilidad están en soporte digital y se le pueden facilitar al contable propio o al contable ajeno, que puede ser una asesoría o una gestoría, en esa forma digital, y entonces el proceso de procesar la contabilidad, el proceso de pasarla, como se llama vulgarmente, se simplifica muchísimo. Nosotros, normalmente, un empresario que sea persona física y que no tenga la obligación de llevarla, pues tampoco le solemos decir que la lleve sin más. Pero hay empresarios que, aunque no tengan la obligación fiscal de llevar la contabilidad completamente con el Plan General de Contabilidad, deciden llevarla. ¿Por qué? Porque llevar una contabilidad permite no solamente ver la diferencia entre lo que ingresamos y gastamos, permite también saber la diferencia entre lo que tenemos y debemos. Y además los nuevos programas de contabilidad también permiten otra cosa más, llevar un registro claro de vencimientos. Y muchas veces las empresas han llegado a situaciones límites, a situaciones de insolvencia, porque no han tenido la información adecuada. Y hablo de empresas, no hablo de sociedades o hablo de personas físicas. La contabilidad bien llevada, que es lo que hoy queremos aquí insistir, bien llevada, completamente llevada, es un medio fundamental para saber la situación, no solamente del resultado empresarial, sino también de nuestra situación patrimonial y de los vencimientos inclusive que se tienen colocados en el tiempo para no encontrarnos sorprendidos por ningún hecho que no hayamos previsto. Por tanto, insistir en que si una sociedad o un empresario decide llevar la contabilidad completa, intente que se lleve bien. Llevar la contabilidad no es pasar todas las facturas como cobradas y todas las facturas como pagadas. Pasar la contabilidad es procesar el banco completamente. A veces encontramos contabilidades en las que, contabilidades incluso de sociedades que tienen obligación de llevar una contabilidad completa, o de empresas que facturan más de 600.000 euros, pero empresas personas físicas que también tienen obligación de llevarla, en la que la contabilidad es un auténtico apaño. ¿Por qué? Pues porque con vistas a no sé ahorrar no sé qué, se llega una factura y se cobra contra caja. Y llega una factura de obligación de pago y se paga contra caja. Los bancos están ausentes. Claro, es muy fácil hacer una contabilidad así. Esa contabilidad no sirve para nada. Sirve para llenar los libros fiscales, para hacer el IVA a lo mejor y para saber el resultado, pero no para saber la situación patrimonial. ¿Y todavía quedan empresas que hacen esto? Todavía hay empresas y hay empresarios que desgraciadamente no usan la contabilidad como medio de información. Claro, cuando no usan la contabilidad como medio de información y no se exige o al contable propio o al asesor que la procesa que la contabilidad sea completa y dé la información adecuada, cuando no se exige, claro, y no se demuestra el interés, pues el contable no lo valora o no lo hace bien y el asesor pues optimiza tiempos y procura ir por el camino más rápido. Pero eso no es una buena contabilidad. De hecho, la contabilidad tiene un principio básico. El Plan General Contable habla de la imagen fiel como principio sacrosanto de la información contable. La imagen fiel es de que la contabilidad reconozca lo que tenemos, lo que debemos, lo que ingresamos y lo que gastamos. De hecho, ya los modernos despachos procuran, cuando hacen la contabilidad de los clientes, darle una conexión online al cliente para que, si no la procesa el cliente en sus oficinas, porque lo tiene encargado a la asesoría, tenga una consulta online de la contabilidad como si la estuviera procesando allí en su propia empresa. Es decir, nosotros el servicio lo tenemos y algunos despachos que se precien también lo hacen. Es decir, usted me manda los documentos lo más digitalmente posible para evitar trasiegos y evitar y optimizar, porque a veces cuando llega la información también en formatos de Excel, los bancos también se pueden recibir por Excel y demás, el proceso de contabilidad se convierte en muy seguro y muy rápido.
Bueno, pues nosotros tenemos implantado ese servicio. El empresario que le procesamos su contabilidad puede ver su contabilidad online como si la tuviera en su casa, con los sistemas de encriptación y de seguridad importantes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el empresario no convierta la contabilidad en una maldición, sino en un instrumento. Claro, un instrumento para saber cómo está su empresa, claro, cómo que va. No solamente sirva para hacer declaraciones, sino para saber cómo va. Claro. Saber lo que tengo, lo que debo, qué vencimientos tengo y qué resultado tengo. Y que implicarlo al empresario totalmente en obligarnos a nosotros, al asesor o a quien le procesa la contabilidad, en tenerla al día y que sea un producto instrumento, no una maldición de obligación. Yo creo que eso es precisamente una mala formación que ha tenido el empresario de tiempos atrás, porque si de algo adolece este país es de una formación desde la infancia, sobre conocimientos de empresa, de banca, que no se tiene en la actualidad. El empresario, aquí en otros países hay una cultura contable importantísima, incluso los hispanoamericanos tienen una cultura contable más adentrada, más consolidada. Aquí, sin embargo, pues la fiscalidad se convierte en lo que provoca todo. No, en la crisis se ha evidenciado muchas veces, como decíamos antes, cómo el no tener la información actualizada ha hecho llegar tarde a las soluciones. Y claro, aunque uno no tenga la contabilidad en su propia empresa, al asesor también le puede plantear que la contabilidad no la quiero solamente para hacer declaraciones, la quiero para saber cómo voy. Y quiero que sea correcta y que sea completa. Y yo creo que al asesor seguro que le interesa mucho más que el empresario esté al tanto y agradezca que le pongan al día de todo. El asesor agradece y vive de la vida de las empresas, de que continúen, no de que se vengan abajo porque no saben dónde están. Bueno, pues eso es importante, por eso hoy nuestro tiempo lo hemos dedicado como tema monográfico a la importancia de los libros de contabilidad. La empresa. Resumen de últimas noticias. Y vamos a hablar precisamente con Hortensia González sobre esas noticias, algunas de las que se han ido sucediendo en los últimos días. Y una de ellas es el céntimo sanitario. Efectivamente, la estimación de Hacienda es que en 6 meses se resolverán las reclamaciones presentadas solicitando la devolución del céntimo sanitario. Advierte igualmente la Administración que las entidades emisoras de tarjetas de carburante no son sujeto pasivo del impuesto, no admitiéndose consecuentemente sus solicitudes de devolución. ¿Y qué podemos decir sobre el emprendedor de responsabilidad limitada? Pues debemos hablar quizá de fracaso de dicha figura, y ello por varias razones. Para constituirse como un emprendedor de responsabilidad limitada hay que hacer más trámites que para constituir una sociedad limitada unipersonal. En ambos casos han de presentarse cuentas anuales, lo que supone un coste aproximado de 2.000 euros. Quienes actúan como socios limitados de sociedades unipersonales no pueden ver a efecto su patrimonio personal frente a los nuevos emprendedores de responsabilidad limitada, que sí que pueden verlo. Y por último, en el caso de morosidad del emprendedor con la administración pública, sí puede embargarle la casa. Bueno, vamos a hablar de nuevo sobre la agencia tributaria. La agencia tributaria informa que los ciudadanos pueden solicitar los siguientes certificados con un nuevo sistema de firma electrónica no avanzada, PIN 24 horas. Estos certificados son 3, el de estar al corriente con la Administración tributaria, certificado ECOT para contratistas y certificado de identificación censal. Dichos certificados pueden solicitarse sin necesidad de certificado electrónico, basta con tener un teléfono móvil y una cuenta corriente. Y vamos a hablar de noticia, pero que va más allá de nuestras fronteras, de Francia. Francia está preparando un sistema para obligar a los camiones extranjeros a pagar por utilizar la red viaria. El argumento que utiliza es que estos no están sometidos a otros impuestos franceses, en particular el de los carburantes. Bueno, pues estas son algunas de esas noticias que, concretamente, Alberto, esta última de la que hablamos de Francia, no solamente España, sino otros países ya están buscando otros impuestos para ver cómo llegan a tener una economía que no tenga tanta deuda. Y son socialistas los que Ahí mandan. está. Parece que esto ya va por economía, no va por colores, no por colores. Y bueno, y no tiene nada que ver con lo que en su momento Zapatero hizo. O sea, son mucho más agresivos. O sea, que aquí la economía manda. La situación de
de pobreza o de endeudamiento creciente de las sociedades manda sobre los principios políticos muchas veces, aunque también los principios políticos son una referencia que no hay que olvidar, ¿no? Efectivamente. Bueno, ayer precisamente, no sé si fue ayer, yo lo vi en televisión aunque estaba de vacaciones, veía como el ministro Wert firmaba con el ministro de Industria un documento por el que precisamente desde la educación, desde las aulas, desde las universidades, hay que formar a los jóvenes para que puedan ser futuros emprendedores, esa palabra que tanto se lleva ahora, o trabajadores por cuenta propia, ¿no? Sobre todo la cultura. La cultura es la gran inversión. Cuando se país. tiene información... La cultura es la gran inversión de un país, ¿no? La cultura y la formación. Ahí se construyen sociedades enteras. Habrá más o menos riqueza, pero la formación es fundamental. No podemos pensar que los grandes países han surgido de emprendedores sin formación. Y entonces yo me parece que todas las iniciativas que hacen grande un país parten de la formación y de Claro, la cultura. porque no se trata de que no haya vocación empresarial, es que precisamente si no se tiene una buena formación e información, difícilmente va a salir un empresario. La vocación existirá, es un talante, Claro. y un talento. La formación que se tenga no sobra. Cuanto más tenga, mejor. El talante no me lo va a tapar, ni el talento tampoco. Efectivamente. Tendré el talento y la formación, las dos cosas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro espacio de la empresa. Como siempre, muchísimas gracias, Alberto. ¿Algún matiz Muchas que gracias. hacer? Solamente una cosa, que también mercantilmente, cuando llega la situación concursal a una empresa, sea persona física o jurídica, es muy duro llegar al juzgado con una contabilidad mal hecha. Se cuestiona hasta la propia culpabilidad del que la presenta. Oiga, usted no ha usado el instrumento mercantil adecuado y viene aquí al juzgado a regular una situación mercantil. Esto es una paradoja. Por tanto, cuidado, en las situaciones extremas de concurso o de situación de endeudamiento de la persona física, sin contabilidad adecuada no se puede ir al juzgado para protegerse con los concursos de acreedores. Bueno, pues ya lo saben, hay que estar dándole la importancia que tiene esa contabilidad y para eso tenemos excelentes profesionales como los de Ficonsa que nos acompañan cada martes a esta hora. Hasta el próximo martes, buenos días.